o mejor, no quise grabar esta parte que dije para así no queda registrado en ningún lado. Que me llame loco usted y no todo el mundo, eso sería bueno. Pero la realidad es esta, me meto en lo que tiene que ver con el desarrollo de la palabra y trato de hacer todo un desarrollo de todas las culturas milenarias y cómo se fue desarrollando hasta el día de hoy, solo para decirles, o solo para que ustedes empiecen a pensar que cuando nos comunicamos, o cuando nosotros presentamos un escrito, o cuando nosotros hacemos un dictamen pericial, esto está contenido dentro de lo que yo les digo. La palabra, el poder que tiene esa palabra que ustedes escriben, va a tener una repercusión y va a tener un resultado. Quizás no sea el que podamos crear el universo o que yo pido que venga mucho dinero y el dinero viene, pero sí, por lo menos, entender que este poder que tenemos en la palabra genera estado, genera realidad, porque no es lo mismo que yo presente una pericia, que yo, yo mande una carta a alguien sin pensarlo, o que yo mande una carta después de haber razonado. Me profundizo un poquito más y ya le dejo paso a la licenciada Ana para que completemos un poquito, así que Anita, anda preparándote para enganchar esto que yo dije con lo que vos tenés que decir desde lo científico. Pero fíjense que dentro también de la Biblia y dentro de lo que fueron los preceptos del Segundo Testamento, vamos a tener inmediatamente, yo digo Nuevo Testamento y uno piensa en Jesús. Y Jesús fue uno de los que más adecuadamente utilizó este poder de la palabra. O sea, si ustedes ven o analizan la vida de Jesús, no desde la parte religiosa, sino desde la parte de la enseñanza que fue dejando, eh, él tenía muy claro que la palabra tenía un poder. Y tenía muy claro que ese poder lo tenía que llevar adelante a través de su enseñanza. Por eso que hizo, por eso que él, en toda la primera etapa de su desarrollo, él fue cumpliendo la profecía que estaba asignada en la ley anterior. Entonces, para que él llegara a ser el Mesías. Hay algunos que, bueno, que dicen que no, ¿cómo es? Que lo que estaba buscando no era llegar a las personas a través de esta nueva enseñanza como una cosa religiosa, sino como una cosa más filosófica. Pero lo cierto es que él, para poder hablar, medía cada una de las palabras. O sea, se tomaba el trabajo de medir las palabras. Esto pasa también, si uno analiza las culturas precolombinas acá en América. eh, el hablar de las culturas precolombinas era el buscar la palabra adecuada exactamente para lo que se quería decir. Jesús lo hizo de esa manera también, y yo creo que hasta más claro. Por ejemplo, ustedes conocen la frase, seguramente, que es muy resonante, de cuando Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ustedes la conocen esa frase? ¿La escucharon anteriormente? A ver, ¿escucharon esa frase? Es vox populi prácticamente. Uno a veces escucha cosas y razona cosas que no ve. Y esta frase me dice algo que es raro, porque teniendo en cuenta esto que yo les digo, que Jesús habla con palabras muy cuidadas, era el artesano de la palabra. ¿Por qué me va a decir, conocerás la verdad y la verdad te hará libre? Si la realidad es que podría haberme dicho, cuando conozcas la verdad serás libre, ¿no es cierto? No es solamente, ¿por qué utiliza dos veces una palabra? Bueno, simplemente porque está mal traducido. Esto no es una cuestión de la enseñanza de Jesús, sino que es una cuestión de la Iglesia Católica que cuando traduce para donde le parece. En este caso, yo tengo acá, les iba a mostrar, todavía no me acostumbro a dónde están los botones, acá. Yo les voy a mostrar, acá ven que en Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto en realidad está mal traducido, y la traducción correcta, cuando Jesús hablaba, porque Jesús aparte vivía en una zona fronteriza, y el arameo es un lenguaje que no tiene sustantivos abstractos. O sea, Jesús no podía hablar de fe, porque en su idioma no existía esa palabra. No podía hablar de amor, porque en su idioma no existía esa palabra. Utilizaba otras palabras para hablar de lo que él quería decir,
utilizando otros idiomas dentro de su región fronteriza. Entonces hablaba el griego, hablaba algo de latín, hablaba arameo, y en esto él dijo, en esta frase bien traducida, dice, conocerás la aletheia y la emuná os hará libres. Y ahí nos cambia totalmente la frase. Fíjense, estaba diciendo exactamente lo mismo, pero estaba diciendo otra cosa. Fíjense, aletheia significa lo que está desvelado o descubierto, que se manifiesta con claridad, se refiere especialmente al presente. O sea, lo que Jesús me decía era, cuando conozcas la verdad que está oculta atrás de las cosas, esa emuná, que es esa verdad manifiesta, es la que te hará libre. Fíjense que por emuná deriva de la raíz amén, a sentir con confianza. O sea, cuando vos conozcas aquella verdad que está atrás de las cosas ocultas, esa verdad se va a convertir en algo real. Y eso real es lo que realmente te hará libre. Esa fue la frase de Jesús. Fíjate cómo cambia a lo que estamos habituados a conocer con respecto a lo que significa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les parece aburrido? ¿Les parece raro que estemos hablando de este tipo de cosas? Un poco, ¿no? Bueno, todo para llegar a ver, tengo más esperando, perdón. Bien. Bueno, ya conociendo o ya estando ante un conocimiento un poquito más, más profundo de lo que tenemos en lo que tenemos que pensar cuando nos sentamos a redactar, o cuando nos sentamos a comunicar, porque ahí es donde le doy paso a la licenciada para que vayamos entendiendo un poquito más respecto de esa comunicación. ¿Estuvieron viendo el video que hicimos? ¿El video de la clase? ¿Qué les pareció? Sí, ¿Bien? sí. Menos mal, porque si no la íbamos a asustar a Ana para que no diga. Así que vamos bien con el video. La realidad es, bueno, es que antes de que yo les pueda decir cómo se escribe una pericia, tengo que decirles cómo se escribe, cómo es el lenguaje jurídico, y tengo que decirles primero también qué es la palabra, que ya me fui muy lejos, pero qué es la comunicación. O sea, qué es realmente la comunicación. Y ahí le doy paso a Ana, si te parece. Ana, ¿estamos? Vamos a habilitarle un poquito. Te compliqué la vida, ¿no? Con esta introducción. Les aclaro que ella no sabía lo que iba a decir yo. No, ahí está, ahí Ahí se me estamos. conectó el micrófono. Bueno, Bien. no, ahí está. Bueno, ahí está, ahora sí. Hola a todos. Bueno, un poco difícil esa introducción, ahora me toca a mí. Bueno, en el video más o menos resumimos un poco el tema de la comunicación, que es muy amplia, son muchas disciplinas que se tienen en juego. Y bueno, para darles un concepto sintético de lo que es la comunicación, elegí mostrárselos como una experiencia y como una tarea, que también es lo que les va a servir a ustedes para el tema que nos convoca. Y bueno, quise definir a la comunicación como de manera experiencial, como el vínculo que podemos tener con el otro. Esto es un tipo de comunicación que, bueno, en esta época hemos tenido que adquirir porque antes era capaz impensado, se usaba muy poco, y ahora es como que tuvimos que habilitarlo para poder seguir comunicándolos. Y como una tarea, ya que al estar comunicándonos tenemos que generar algo. Es un desafío que se nos propone para poder comunicarnos con el otro y poder entendernos. Entonces, retomando la idea de palabra que vino a explicar Marcelo, podemos decir que el lenguaje, que es un conjunto de palabras o un conjunto de signos, como hemos visto con el video, es muy importante para la comunicación porque desde nuestros inicios, cuando somos pequeños, tenemos que adquirir esas palabras que, si bien de forma natural nosotros nos podemos comunicar con sonidos, tenemos que adquirir las palabras adecuadas a nuestra cultura para poder comunicarnos con el otro. Y ahí podemos decir que la comunicación es una práctica social. Es una práctica en tanto nos pone en una tarea de generar un sentido, y es social porque no existe comunicación si no tenemos a un otro que nos esté escuchando. Y a la vez hay una retroalimentación, porque por ejemplo cuando Marcelo les hizo una pregunta, nosotros tuvimos que contestar, y eso es una retroalimentación que genera otros sentidos. Necesitamos la palabra del otro para reconocernos y además para intercambiar los sentidos que cada uno pueda tener dentro de una misma cultura. Voy a compartirles el PowerPoint, así podemos ejemplificar esto. Marcelo me tiene que habilitar, a ver si, para compartir el PowerPoint. Vamos. Bueno, problemas técnicos. Tranquila. ¿Puedo Vamos. compartir? No, no me deja. Ahí te doy. ¿Listo?
Ahora sí. Ahora sí. A ver. Acá les comparto el PowerPoint, en donde podemos ver, a ver si puedo ir para atrás. Bueno, a la comunicación, a comunicarse como una experiencia y como una tarea, comunicarse como el vínculo, como poner en común, como intercambiar, ya sea contenidos, mensajes, etcétera, para compartir, para la construcción de significados, y la comunicación como una práctica social de producción de sentidos. Nosotros al comunicar queremos decir algo y que el otro nos entienda de la manera que lo queremos comunicar. Por eso es tan importante en este taller incorporar este contenido básico para que nosotros vamos a comunicar algo, en este caso ustedes como peritos van a comunicar algo y queremos que el receptor lo pueda decodificar de la manera que nosotros lo estamos transmitiendo. Es también una práctica comunicativa la comunicación, ya que construye espacios de interacción entre sujetos, se verifican los procesos de producción de sentido y se generan mensajes. Es muy importante el contenido de los mensajes en la comunicación. Si bien es algo natural que nosotros hacemos todo el tiempo, pensarlo y analizarlo desde este punto hace que la comunicación pueda ser asertiva. ¿Qué significa que sea asertiva? Que el mensaje que queremos comunicar llegue correctamente y de manera sintética, simple y oportuna. Entonces, acá hice un gráfico del esquema básico de comunicación. Siempre se van agregando a más cantidad de herramientas a lo largo del estudio de la comunicación, que ya son más profundas, pero para tener una idea básica de qué es el esquema de comunicación, podemos decir que existe un emisor, que es quien quiere lo que se quiere decir, quién lo quiere decir, un mensaje, que es el contenido de dicha comunicación, y un receptor. El papel del emisor y el receptor son muy importantes porque sin ellos obviamente no existe comunicación, y también podemos incorporar el canal. Es muy importante para ejemplificar, por ejemplo, en este caso, que el canal que estamos utilizando es de manera virtual. Un canal que utilizan los medios de comunicación es a través también de lo virtual, porque bueno, es a través de una plataforma, y también se puede comunicar a través de un texto, a través de una escritura, de una oralidad. Hay diferentes maneras. Y lo importante también es la situación y el contexto. En la situación y el contexto es muy importante debido a que cuando nosotros comunicamos tenemos que tener en cuenta nuestro contexto en el que se produce el mensaje y el contexto de quién lo va a recibir, quién lo va a decodificar, que en el caso de las pericias también es muy importante para que el mensaje llegue de manera correcta. Y el código, que acá también varía según la disciplina. En el caso de la medicina y en lo jurídico también existen códigos específicos que quizás alguien que esté por fuera de dicha disciplina no lo pueda comprender. Entonces, la tarea de la comunicación es hacer que ese código pueda ser entendido por las diferentes partes. Dentro del código hablamos de que existen señales y signos. Acá es muy importante entender el concepto de signos, que es una entidad psíquica de dos caras, que tiene un concepto y una imagen acústica. Cuando nosotros, yo había puesto también en el video el ejemplo de la palabra árbol, cuando nosotros decimos árbol, automáticamente el concepto, la palabra, la importancia de la palabra, justamente como decía Marcelo, el concepto es la palabra árbol, pero cuando nosotros decimos esa palabra, en nuestra mente, automáticamente se nos viene la imagen de lo que ese concepto significa. Y esto es un proceso tan natural que nunca lo hemos analizado, quizás lo hacemos de forma automática, innata, y que también es muy importante para comprender este esquema básico de la Te hago un comunicación. paréntesis, te hago un Sí, paréntesis, perdón, que sí, me sí. saqué el video para poder fumar tranquilo. La realidad es que acá viene muy bien una parte, yo cuando doy en Lomas de Zamora, soy titular de la cátedra de criminología, eh, comparto algo que Zaffaroni, que ustedes lo deben conocer, dijo respecto de esta decodificación del otro, ¿no? Porque para Zaffaroni todo lo que tiene que ver con el otro, con aquel que es, más que nada pensando en el imputado, en el preso, en aquel que nosotros le damos una característica fundamental, cuando yo les digo un delincuente, no sé si ustedes tienen esta idea del tipo que tiene el traje a rayas y el antifaz, pero esa es de alguna manera la idea, Una ¿no? imagen acústica. La imagen acústica. Entonces, ¿qué pasa? Zaffaroni cuenta esta historia que un muchacho se levanta todas las mañanas con un overol, o él mismo, con un overol, y sale a la calle, toma el colectivo con un overol, una caja de herramientas,
entonces se fija las reacciones de las personas, hasta que uno se le acerca y le dice, escúchame, mirá, tengo que hacer una reparación en mi casa, pensando que era plomero o alguna cosa de estas. Y el tipo le dice, no, mirá, yo soy profesor de la cátedra de lingüística platónica. Y el tipo, lo primero que hace, la reacción de la otra persona, es una reacción de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué vos estás vestido así? Si fueras un profesor tendrías que estar con una camisa. ¿Por qué estás vestido? Bueno, esta concepción, esta decodificación del otro, en generar una idea que nosotros nos ponemos en mente, también tiene relación con la cuestión que estamos hablando. O sea, necesitamos decodificar nuestra palabra para poder codificarla nuevamente en otro idioma. Esa es el ida y vuelta que queremos decir. Claro. Bien. Y lo difícil está porque también esa construcción es cultural, entonces a veces es muy difícil salirse de lo que es la cultura para poder analizarlo más en profundidad y lo que ya está dicho, ya está dicho. Entonces también es crítico eso, es como tener una visión crítica de las cosas más allá de una palabra, ¿no? De todo, en realidad. Y bueno, y tomando, bueno, volvemos al PowerPoint, el tema del lenguaje, que también está asociado a la palabra, es un conjunto de estos signos que también se construyen culturalmente, como hemos visto, para que podamos comunicarnos con el otro. Y acá podemos ver cómo la función del lenguaje es natural, es algo que nosotros hacemos de forma natural todo el tiempo sin darnos cuenta, y qué importante es también darse cuenta para poder comunicarlo de manera asertiva, la comunicación asertiva. Y en esto me pareció importante aclarar las funciones de la comunicación, que no están escritas acá en este PowerPoint, pero que también son relevantes para el tema, cuando hablamos de las funciones de comunicación informativa, cuando nosotros queremos informar un contenido de manera objetiva, que es lo que en una pericia capaz ustedes van a hacer, porque van a informar sobre algún suceso de forma objetiva. También la función persuasiva, que tiene que ver con convencer al otro de tal cuestión. Una función formativa, que es la que estamos en este momento realizando con Marcelo, es informarlos a ustedes y formarlos en base a un conocimiento que quizás no tenían tan en profundidad y que lo quieren adquirir. Y una función de entretenimiento, que esto podemos remitir a los medios de comunicación, cómo tratan de entretener con diferentes contenidos. Y bueno, eso no sé si vos tenés algo más para agregar, Marcel. Sí, no, acá el tema de conocer, o sea, de estar al tanto de estas cuestiones, hace que seamos más efectivos a la hora de comunicar. Esa es la idea. O sea, que tengamos unas herramientas un poquito más completas, independientemente es reiterativo lo que digo, pero independientemente del conocimiento que ya tenemos, cómo poder transmitirlo. Y si nosotros sabemos que estamos transmitiendo en una pericia, nos sentamos ante la idea de construir una pericia, o de construir un escrito que va a ser leído por diferentes tipos de personas. Entonces, ese conocimiento que sabemos que por una parte es informativo, entonces como es informativo lo hacemos en un contexto de información, y también de alguna manera tiene alguna idea de persuasión. Los abogados estamos más acostumbrados a escribir en forma persuasiva, pero quizás el perito no. El perito lo que quiere es transmitir un conocimiento objetivo. Si querés, pasame Ana, Sí, ahí te paso. la posibilidad de abrir pantalla. Bueno, yo creo que más o menos la idea de esta primera clase ya la hemos cumplido. O sea, fue bastante ágil, pero la cuestión es que no puedo profundizar mucho más porque la parte que viene la va a dar José María Blanco, que ustedes ya lo conocen, y se va a encargar específicamente ya del lenguaje jurídico y cuáles son sus excepciones, cuáles son las palabras, o sea, todo lo que tiene que ver con esto. Yo quisiera que podamos hacer en estos minutos que tenemos de sobra para charlar, dependiendo de las ganas que tengan ustedes, a ver si podemos hacer un ida y vuelta y que me digan a ver qué les pasó, o si ustedes desde su conocimiento ya anduvieron por estos lugares donde anduve yo hoy, y bueno, tienen idea de cómo enfrentarse. Yo sé que acá tenemos, por ejemplo, a Marcela, que ya más o menos habíamos hablado en otras oportunidades, que ya presenta pericias, pero no sé si vos anduviste por estos lares como para ver de qué se trata, ¿no? Comunicarse, de qué se trata comunicarse jurídicamente, de qué se trata comunicarse con el dictamen pericial. A ver, anímense, así lo hacemos un poquito fluido. En la clase es más fácil porque uso la dedocracia, acá no los puedo apuntar porque ya... ¿No? ¿No hay nadie que quiera hablar? Marcela, me parece que levantó la mano. Sí, Marcela, a ver, te doy paso. Marcela siempre te cuento, Ana, Marcela siempre me salva en todas las clases para hablar. A ver, Muy bien. espera, por eso la nombré.
Fíjate, Marcela, que me tenés que aceptar reiniciar el audio. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Sí, a ver, yo hace 2 o 3 años que estoy en el tema pericial y sí, es verdad, uno tiene como médico, o sea, porque es muy fácil poner, por ejemplo, fractura de mano, la mano está formada por esto, por esto, por esto, por lo otro, se rompe así, así, bueno, para nosotros eso es fácil, cómo se fractura una mano, qué elementos tiene una mano, pero para el juez puede ser un embole y no tiene por qué saberlo tampoco y no le suma tampoco eso. Lo que más le interesa es saber si el accidente en el cual el señor se fracturó la mano pudo haber sido así como el señor dice, o fue un verso, digamos, ¿no? Entonces muchas veces a mí me pasa que yo las termino de leer y las vuelvo a releer y saco cosas y pongo cosas y pongo a veces hasta dibujos, digamos, de las partes, digamos, que están en cuestión, por ejemplo, una mano, una pierna, un hombro, para que el señor juez entienda de lo que estamos hablando, porque muchas veces uno puede decir, sí, el manguito rotador está formado por tantos músculos, y el señor juez no sabe ni lo que es el manguito, ni lo que es rotador, ni nada. Entonces, esto a veces, y hay muchas cosas que no se dicen en los cursos, y que uno los va viendo en la práctica. Entonces, y uno va aprendiendo también de la pericia que le pasa a uno, del consejo que le da otro, entonces es como que está bueno juntar todo eso en un taller y decir, bueno, a ver, si lo que vengo haciendo está bien, o si le puedo aportar algo más, o si está mal lo que estoy haciendo. Igualmente siempre queda la mirada subjetiva del otro, ¿no? O sea, yo puedo pensar de una manera y el señor juez por ahí piensa que lo que yo le escribí es una pavada. Pero bueno, si uno más o menos se basa en una cosa científica y trata de amoldar ese lenguaje, el lenguaje, digamos, de un Lego, creo que esa es la función nuestra y cumplimos nuestra función. De todas maneras, obviamente que el juez va a tratar de interpretar lo que el perito diga, porque así siempre sucede. Pero la realidad es que si nosotros le damos una herramienta, o sea, participamos dentro de esta creación de la justicia de alguna manera, porque la creamos entre todos, y vamos a ser más efectivos. Y el ser más efectivo. Del mensaje, perdón, si la construcción del mensaje está bien hecha, digamos, va a llegar de la manera. Y al ser más efectivos, vamos a tener más clientes, que también se traduce en alguna cuestión económica, porque no es lo mismo para un abogado contratar un médico, o un perito, perdón, que la tenga re clara, pero que no me sirva lo que me pone, porque me hace un soberano dictamen de 200.000 hojas, y la realidad es que yo necesito 2 o 3 partes de eso. Entonces, poder comunicarnos con el perito es fundamental también, y que el perito entienda lo que el abogado requiere, o qué es lo que piensa, o qué es lo que necesita, porque a veces también a los abogados que no pasamos por este desarrollo, nos cuesta también entender o explicarnos hacia otro lenguaje. A ver, Patricia, ¿querías decir algo? ¿Puede ser? Sí. Espera que vamos a darle audio. Fíjate si tenés que aceptarlo vos, el audio. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo soy médico psiquiatra y hago psiquiatría forense. Bueno, entonces esto que vos explicabas un poquito de la comunicación. Te cuento, no el caso, no te voy a dar los nombres de los personajes, pero me pasa con un paciente, con un cliente, digamos, cliente de un abogado, que él quería pedir domiciliaria, está acusado de pedofilia, o sea, lo que ya, digamos, yo le explicaba al abogado, la sentencia, o sea, a lo que se lo está sentenciando es grave, y él quería pedir domiciliaria, claro. Entonces, los peritos oficiales habían puesto dentro de que como el paciente tenía una estructura narcisista, se iba a escapar. Yo le aclaro, o sea, cuando hago la pericia es cierto, la estructura narcisista la tiene, y cuando vos leías todo el expediente, había cometido los actos que se le estaban imputando. Entonces, yo pongo que sí tiene una estructura narcisista, con una yo débil, entonces, como él quiere ser bueno, él no se va a escapar, porque en realidad, y lo aclaro así, porque él quiere mostrar que él es fantástico y que no se va a escapar, precisamente por su estructura narcisista. Una persona con una muy religioso, bueno, así todo, obviamente el juez no le dio la domiciliaria, pero yo le explicaba, pero es que yo le explicaba que en este momento social, que es lo que decía Ana, y político que estamos transitando, a alguien acusado de pedofilia, no le van a dar la domiciliaria. Se escape o no.
O sea, Claro. ¿entendés? Entonces, Sí, a veces, igual la cuestión radica por otro supuesto, pero está muy bien el tema claro, de yo lo te que vos. hablaba por la palabra, porque ellos decían que por la palabra narcisista no le Ense- daban la inmediata- domiciliaria. porque inmediatamente el juez, a cualquier palabra que diga un perito, que por más que signifique que es buen tipo, si Seguro. está en un término medio complicado, inmediatamente la construcción del juez, no, es un peligro este tipo. ¿Entendés? Esa Claro, es la claro. cuestión, o del operador jurídico, del jurista, no digo solamente de un juez, ¿no? De cualquiera, de un Sí, abogado sí, mismo, un sí. fiscal del otro lado, dice, no, si el médico dijo que era narcisista, y sí, pero precisamente Claro. Por eso yo Y ahí expliqué lo que podemos, era narcisista. podemos ver también cómo un mensaje, la misma palabra tiene diferentes efectos según nuestra Exacto, construcción. exacto. Ese es el tema de la cuestión, digamos. gracias, Claro, claro. gracias Bueno, Patricia, muy interesante. Gracias. no, de Gracias. nada. ¿Quién más? ¿Quién continúa? A ver, Puedo contar un caso que tuve ayer en La Guardia. ¿Valeria? ¿Sos? ¿Valeria? ¿Puede ser? Sí, Valeria, sí. sí, Dale. sí. Ayer, bueno, yo No te hago vemos, no sé por psiquiatría. qué no te vemos, no querés mostrarte en la cámara, esa es la verdad. No, no me quiero mostrar porque estoy Vamos todos tirada, igual. destruida. Dale, dale. Ayer, bueno, yo trabajo en el Hospital Cabret como psiquiatra en La Guardia y realmente ayer nos cayó un caso donde teníamos que evaluar si estaba bien una pericia enviada por la unidad 34 del Melchor Romero de un paciente que había matado hace un mes a mazazos a su mamá, que es inimputable, bueno, estaba dentro del artículo 34, lo evaluamos, pero lo mandan a, escuchen, Open Door. ¿Qué piensan ustedes por Open Door? Puertas abiertas, ¿no? Con como, digamos, ellos piden una institución cerrada y el juez lo manda a Open Door. ¿Me entiendes? Entonces, es una locura en el hospital, porque obviamente ese paciente no era para el hospital, y el tema de las palabras, como decimos, vos no podés mandar a un paciente o una persona con esta características, digamos, ya se le había dado la libertad a Open Door, pidiendo un lugar con puertas cerradas. Bueno, entonces quería dar ese ejemplo, que le saqué fotos a la pericia, porque fue excelente la pericia que hicieron este grupo Compartila, si de... podés en el grupo, compartila si querés, así la miramos Sí, todo y lo la que pasa es que analizamos. están los datos del paciente, yo no sé si se puede. No pasa nada, nosotros no decimos nada, ¿No lo pasa tachamos. nada? No, Bueno, dale, no lo porque me ponemos en... pareció muy, muy buena de la unidad 34, el grupo de pericia, el cuerpo Perfecto, médico forense de ahí fue excelente. perfecto. Bueno, muchas gracias, Vale. Acá, no sé si está levantando la mano el doctor Raúl. Héctor, ¿puede ser? Sí. Necesito que esperame que todavía no se te escucha. Tenés que habilitarte el audio, por favor. Ahora sí. No, Silenciar, ahí está. ahora sí. Me había quedado la mano levantada de antes cuando Sí. ingresé. Bueno, Por perdón. eso. No, por favor. Bueno, ¿alguno más que quiera dar alguna opinión respecto de esto? A ver si podemos. Estoy viendo muchos más acá. ¿Nadie? El doctor Ampliando lo Maldonado. que vos decías del código Maya, Sí. justamente tienen un libro ellos que se basa en todo lo que vos dijiste, que se llama Popol Vuh. Popol Vuh, claro. ¿No es cierto? Y es Sí. eso, es la palabra pura y es el libro sagrado de todos los mayas. Por eso me acordaba de lo que vos decías y la lengua de la figura maya. Si nos adentramos, y si nos adentramos un poquito, también está la piedra de los Hopi. No sé si lo vieron. Claro. La piedra de los Sí, Hopi. sí. La piedra de los Sí. Hopi nos pone en una circunstancia donde nos muestra, a través del conocimiento, que el ser humano, el problema más grave que tiene el ser humano es precisamente ese, ser humano, porque se aleja de la divinidad, ¿no? El humano viene de humus, de desperdicio. Entonces la piedra de los Hopi nos pone en una situación donde nos marca dos caminos. Uno de ellos eclipsado por 4 situaciones, y el otro directo a la divinidad. Estos 4, que también están en la Biblia como los 4 jinetes del Apocalipsis, hay un autor que indica que esos cuatro
cuatro problemas que tiene la humanidad, en los cuales ha recaído en todas las reencarnaciones, así lo indica, son los cuatro temas principales del ser humano, ¿no? Que no puede superar. Entre ellos está la religión, la política, la economía y finalmente la ciencia. Aquel que viva fuera de esos paradigmas imperantes va a vivir feliz o va a vivir en la divinidad. Y los que vivan estando atados a los cuatro paradigmas imperantes van a vivir en el sentido humano, ¿no? Sufriendo. ¿Bien? Fíjense que nos habla de la política como el poder, ¿no? Estar pensando a ver qué pasa, qué político sube, qué no sube, cómo estamos con el tema de la política, si nos liberan la cuarentena o no nos liberan. La economía, puedo o no puedo, no lo puedo comprar, nunca lo voy a poder hacer, porque no me alcanza, porque mi sueldo, porque esto. La religión, bueno, que la religión ya está un poco pasada porque ya no hay nadie que diga, no, Dios no me deja, pero la realidad es que todavía en ese paradigma hay gente que vive. Y la ciencia, doctores, fíjense, a donde nos toca, porque de alguna manera eso nos toca fibras sensibles. Fíjense que la ciencia hoy viene, hoy no, o sea, de hace años, vino a reemplazar, de alguna manera, o a darnos, hoy en la ciencia nosotros reposamos en el principio de lo que es la verdad, ¿no es cierto? Es un paradigma que, nada más que tenemos en este momento histórico, no lo teníamos antes. O sea, muchísimos años de la humanidad no vivimos en el paradigma científico, vivimos en el paradigma teocrático, en otro tipo de paradigma, donde lo que era verdad lo decía un cura que se lo había contado Dios en su momento, y nadie lo discutía. Hoy nosotros desde la ciencia tampoco discutimos lo que es científico, ¿no? Y esto también tiene que ver con la construcción de la palabra y la construcción de las ideas. Porque sin ir más lejos, uno agarra la televisión, se fija una propaganda y el detergente es bueno porque está dermatológicamente testeado. Y con eso nos alcanza para decir que es bueno y que lo tenemos que comprar. Es real. Entonces la ciencia nos impone un paradigma, nos dice qué es la verdad, y al decirnos qué es la verdad, por eso también el tema de la palabra de Jesús que les hablaba hoy, diciendo, cuando conozcas la verdad que está oculta, vas a conocer la verdad verdadera. Pero bueno, esas son cuestiones más esotéricas. Yo creo que entre nosotros está el doctor Maldonado. ¿Es verdad? Doctor Maldonado. Fernando. Ahí está. ¿Qué tal, doc? El micrófono. Se le escucha un poquito. No, se te escucha un poquito. Se va la voz. ¿Se escucha mal? Sí, ahora sí. A ver. Para ver, me saco los auriculares. Nos faltaba. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí, perfecto. Perfecto. Nos faltaba uno de los directores del curso. Ya habló Javier, así que no podía faltar tu palabra, ¿no? Estamos en una clase inaugural, igualmente, obviamente que después vamos a ir. Estamos en unos temas un poco de inicio, como para que vayamos entrando en tema. Recorrimos un poquito cómo es la comunicación, de dónde viene la palabra. Justo, no sé si estuviste escuchando. Tal cual. Igual, sí. Te digo, Marcelo, que justo dentro de lo que está relacionado con el ambiente médico y el ambiente jurídico, sí, el tema de la comunicación, que va a depender obviamente, como bien nombró, creo que Andrea, sobre el tema y las referencias de la comunicación, uno puede tomar mucho registro de lo que quiere dar como mensaje, pero no puede tomar total registro sobre el significado que recibe el receptor. Claro. En el medio está el canal. Entonces, ¿cuál es la función que también tiene este curso? Hacer una función real y lo más objetivamente posible, porque en realidad la objetividad sabemos que está determinado por un relativismo muy marcado, que llegue a un canal, o sea, que el medio que se genera en la comunicación llegue lo más específicamente posible a las interpretaciones de un juez de forma, entre comillas, más objetiva. Esa es la idea de unir la ciencia con la parte jurídica. Ahora bien, los tipos de mensajes que pueden llegar a surgir del emisor, sobre todo cuando está relacionado sobre una lex artis, o sea, sobre el arte médico, es mucho más complicado porque hay que bajar de toda la información que uno tiene, por ejemplo, en la realización de una pericia, el verdadero significado y la interpretación que va a necesitar el ambiente jurídico para poder sacar una sentencia de la forma más eficiente y práctica. Y llevar a la misma comunicación a una confusión de lenguas, como la Torre de Babel. Muy bien. Y ahí está el verdadero significado de generar un taller médico-jurídico en relación a cómo deben ser las redacciones y cómo interpretar una pericia. Obviamente que los tipos de mensajes son varios, o sea, y la funcionalidad de los mensajes son distintos.
Por ejemplo, estaba escuchando mientras que escuchaba la clase en relación justamente a los mensajes emotivos, donde un mensaje emotivo está en relación a lo que genera el emisor, nunca lo que se genera en el receptor, a diferencia de un mensaje apelativo, por ejemplo, que es más jurídico, donde trata de influenciar un poco más a la condición, como vos decías, en el ambiente de abogado, al receptor, para llevarlos para el lado donde uno realmente le conviene o quiere o es debido llevarlo. En relación también a la redacción jurídica, estará unificado el tema de la concausa, que más adelante con el curso que se va a llevar a cabo para purificar eso, es necesario, como registro, escuché a un traumatólogo hablando justamente de eso, de que por ahí al juez no le importa tanto los procedimientos por cuál se llega a una resolución, por ejemplo, un proceso quirúrgico, sino la interpretación que debe tomar para poder después llegar a la justa causa. Hacer la justa causa es un arte, no es simple. Y realmente muchos de los colegas en el ambiente médico, por lo que lleva justamente la ciencia en varios aspectos, es necesario poder escribir ni mucho ni poco, ni ser imprudente ni ser negligente en el accionar de la escritura en un acto pericial. No solamente tiene que ser una pericia, porque un certificado médico, un informe médico, un informe médico laboral, igual tiene su repercusión legal. Así que me parece excelente el tomar registro, que la comunicación no es tan simple. Es más, y esto con esto tiro como para pensarlo, existen dos tipos de comunicaciones grandes que se considera en la psicología de la comunicación: el modelo orquestal del modelo telegráfico. ¿Qué diferenciación tienen modelos? El telegráfico tiene una sola dirección, o sea, el emisor emite a través de un canal, cualquiera sea el medio de comunicación, a un receptor que interpreta el mensaje, pero no hay vuelta del receptor hacia el emisor. En cambio, el modo orquestal toma como registro todas las lex artis y todas las interpretaciones, y es visional, o sea, hay que tomar mucho registro de lo que uno quiere decir y que el otro puede llegar a interpretar para poder después tener el feedback y volver a generar la comunicación en forma más eficiente. Y para eso hay que conocer también quiénes son los que reciben, quiénes son los receptores, en este caso nosotros, obviamente, y atrapados por las partes jurídicas en todo nuestro accionar médico. Así que hay que también interpretar cómo piensa un abogado, cómo piensa un juez, a dónde va el mensaje, qué mensaje estoy tratando de dar, cuál es la idea directriz de ese mensaje cuando yo redacto un informe. Así que bueno, el curso, como hablamos muchas veces con vos y con Javier, tiene esa funcionalidad y espero que les sirva a todos. Tiré 200 millones de cosas, pero bueno, sé que tenés que empezar otro curso ahora y no quería aburrirlos. Así que te dejo a vos, Marce. Gracias, Fer, muchas gracias. Bueno, y en general es clarito. O sea, y además, yo te agrego a esto, Fer, que me parece que es importante, que además de entender el lenguaje del otro, ponerse en el lugar del otro. Entonces esta deconstrucción, o sea, estamos muy trillados el tema de decir, bueno, hay que deconstruirnos, tenemos que deconstruirnos para poder ser más empáticos, para poder pensar desde otra óptica, desde el lugar del otro. No es menor a la hora de sentarnos a redactar una pericia o de sentarnos a escribir. No es menor el de empezar a pensar como el otro. Yo creo que eso es la base fundamental y no está de más explicarlo dentro de un curso así, porque nosotros podemos saberlo, podemos estar en conciencia, ¿no? Que a veces eso es lo que pasa, que tenemos la conciencia de lo que hacemos, pero no lo bajamos. Es como que pensamos o lo damos por supuesto o damos por entendido que el otro va a entender lo que nosotros decimos. Y a veces no sucede, y no sucede las más de las veces. Entonces, obviamente, esto está para que ustedes puedan mejorarse, para mejorar. Bueno, nadie duda de la capacidad que tienen como para poder, o que van a tener a raíz del complemento de todos estos cursos, porque lo que me pone muy contento de que esté Javier y que esté Fernando acá es que lo siento como un todo. O sea, si nosotros pasamos por un curso de medicina legal y forense tan elevado como el que están dando en este momento en el colegio, y pasamos por un curso de procesal para peritos, donde nos nutrimos de las herramientas que necesitamos como para poder acceder a una ventanilla judicial,
y poder también interpretar, porque no solamente nos enfocamos en esto, sino que interpretamos también el mundo del derecho y todos los actores dentro de ese mundo, cómo funcionan, le estamos dando las herramientas para que ustedes empiecen a entender cuál es el pensamiento del otro. Y en este curso tratamos de cerrar todo, es el complemento perfecto, por eso lo pensamos y lo diseñamos de esta manera, para que puedan acceder a cómo comunicarse con ese otro idioma, cómo comunicarse con este ida y vuelta entre las dos ciencias. Como final, para que también razonemos un poquito, yo desde que esto ya desde un modo, una apreciación personal, y también espero que el mensaje o el símbolo se interprete de la mejor manera posible, ¿no? Pero yo desde que logré acceder a dar clases en otras disciplinas que no tienen que ver con el derecho, porque la primera parte de mi carrera docente tiene que ver exclusivamente con formar abogados, entonces esa cuestión me encuentra posicionado de un lado. Cuando yo tuve que hacer una apertura mental mía para poder acceder a poder dar clases a ingenieros, a psicólogos y a médicos, me encuentro con que tengo que cambiar el lenguaje o modificarlo al solo efecto de poder llegar y poniéndome en el lugar del otro. Entonces, mientras estoy dando la clase, me estoy sentando del otro lado, escuchándome desde otra óptica. Esto no es más que lo que deben hacer para ser buenos profesionales en el derecho, en la práctica pericial sobre todo. Simplemente tener el conocimiento, volcarlo dentro de unas normas que están establecidas previamente de lo jurídico, y además entender el mensaje y entender el lenguaje visto desde el ámbito de la otra parte, que eso es lo más fundamental. Muchas veces dentro del ámbito jurídico, y esto ya es materia de la clase que viene, lo voy a ir adelantando un poquito, muchas veces dentro del ámbito jurídico, las cosas que se hacen no se hacen para el momento que se hacen. Y esto ya nos ponemos a pensar de vuelta y no piense que le voy a salir con una mirada esotérica, esto es muy, muy práctico. Nosotros, por ejemplo, en el derecho, cuando redactamos una carta documento, esa carta documento va a tener todo un contexto jurídico o un reglamento jurídico para poder enviarla. O sea, usted cuando ven una carta documento que hace un abogado, dicen, ¿qué quiso poner este tipo? Está medio pedo, si yo no le quiero decir esto a la otra persona. ¿Por qué? Porque la carta documento, cuando un abogado hace una carta documento, no la hace pensando, como ustedes o como el que se la pide, en la persona que la va a recibir. Porque la persona que la va a recibir, para eso mandarle un mail o decirle, putealo en el idioma que quieras, total es tu problema con la otra persona. Todo lo que se hace en el contexto jurídico tiene que estar pensado jurídicamente. No sé quién me está haciendo ruido. Vamos a silenciar a Fer. En el contexto jurídico, todo lo que se hace tiene repercusión jurídica. Esa es la diferencia entre un acto común y un acto jurídico, un hecho común y un hecho jurídico. Todo acto o hecho jurídico es jurídico porque tiene repercusión jurídica. Entonces, así como le daba el ejemplo de la carta documento, cuando yo redacto una carta documento, la hago pensando en el juez que me la va a mirar. Y la otra parte, el abogado de la otra parte, me va a contestar pensando en lo mismo, independientemente que me diga que tengo linda cara o no tengo linda cara. ¿Se dan cuenta? Cuando uno realiza un acto jurídico, que todo lo que ustedes hacen cotidianamente dentro de su actividad en el ejercicio de la profesión, además de ser un acto médico, también es un acto jurídico. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden esta doble vía que tiene su ejercicio? Esto les va a servir para entender cómo lo ejercitan. Ustedes ya lo más o menos lo entienden, porque ustedes saben que cuando tienen que hacer firmar un consentimiento informado, no, el consentimiento informado a usted no le interesa que si este consentimiento lo entendió el tipo que lo firmó, o tratar de integrarlos al conocimiento que ustedes tienen a esa persona que se va a operar. Lo que sí les interesa es quedarse resguardado por las dudas que después venga una demanda. ¿Es la realidad o no es la realidad? Más allá de que podamos tener una buena práctica médica. Ustedes están confiados de que esa práctica médica va a ser efectiva o buena, sabiendo que hay una serie de riesgos, los cuales ustedes ya evalúan. Pero, sin embargo, conociendo esto, ustedes se aseguran haciendo una firma en un reconocimiento de este tipo. Lo mismo está en la historia clínica. Ustedes se preocupan por cargar bien los datos en la historia clínica, se preocupan porque quede claro, y no lo hacen pensando en el paciente que va a estar siendo operado. Lo hacen pensando en que no venga una demanda después de un abogado loco que diga que yo, porque puse una coma menos. Entonces, estas cuestiones es la vida misma del derecho.
Y esta cuestión es que ustedes la tienen que interpretar de dos ámbitos. Una de ellas, porque al ejercer la profesión se van a encontrar con que cada acto que ustedes desarrollan, además de ser un acto médico, es un acto jurídico. Digo acto y hecho porque son dos cosas distintas. El hecho jurídico es una muerte. Una muerte, si una persona se murió de un bobazo, es una muerte, es un hecho jurídico, nadie lo produjo. Ahora, si yo le clavo un puñal, ya es un acto jurídico porque alguien lo está realizando. Esa es la diferencia. Y también por otra vía, porque ustedes van a ser peritos. Esto siempre lo marco en todas las clases. Yo digo, ustedes van a tener este conocimiento que les va a servir para el ejercicio de su profesión como médicos. Y también van a interpretar esta realización, o van a llevar adelante este razonamiento, porque además van a pensar no solamente como médicos, no solamente como abogados, sino además como peritos. Y para pensar como peritos hay que pensar como médico y como abogado. ¿Entienden el desarrollo? Así que bueno, yo creo que ya más o menos estuvimos hora y media, yo creo que estamos ya alcanzados con toda la temática. La clase que viene vamos a estar desarrollando puntualmente ya más específicamente lo que es el lenguaje jurídico y cómo funciona. No sé si Ana, vos tenés algo más para decir. ¿Tenemos algo más? ¿Te quedó algo en el tintero, Ana? Habla ahora. No, quería destacar y nada, darle las gracias por haberme escuchado y la oportunidad de poder participar en este taller y bueno, incorporar un poco de estos conocimientos de la comunicación que son tan importantes y que a veces pasan desapercibidos por el trajín de la vida misma, y bueno, nada, eso. Bueno, si quieren tener una idea de imagen, de concepción de redes sociales, acá la tienen a Ana para lo que necesiten a través del grupo. Bueno, y de mi parte no hay otra cosa más. Yo creo que ya más o menos, como les decía, los conocimientos están alcanzados. Si nadie tiene otra pregunta, a ver, cortamos. La próxima clase, Marcelo, bien. Lunes. Sí, mirá, la realidad es que esto, al hacer haciéndose, como es la abogacía también, vamos a adecuarnos. O sea, como somos tantos, es muy difícil que yo pueda conciliar con todos para que tengamos un día adecuado para todos, ¿no es cierto? En principio vamos a hacer la clase que viene dentro de 15 días y caería un lunes. ¿Está? No obstante, a raíz de la gran cantidad de gente, porque esto se lanzó por 2 colegios, se lanzó por el Colegio de Abogados también, y ya tenemos ahora una clase que sigue a esta, que tiene que ver con los inscriptos en el Colegio de Abogados. Tenemos 2 grupos, o hasta 3 vamos a tener, para poder desarrollar este taller. Así que la idea es que sigamos siendo compañeros en cada uno de los grupos, pero voy a tratar de que el otro grupo pasarlo a otro día, para que tengamos esta movilidad de decir, bueno, mire, yo no puedo el lunes, puedo el martes, bueno, pero no mucho más, porque si no tendríamos que hacer un grupo por semana como para que tengamos todos. Así que, en principio, esta clase, para que no haya confusiones, porque si no después empezamos a complicarnos. En principio, la clase que viene sería dentro de 15 días, un lunes. Si alguno tiene algún problema, me lo dice directamente. Tienen mi teléfono, me llaman por teléfono, no puedo por tal motivo y vemos cómo hacemos para arreglarlo. Pero si no, la clase es esa. No sé si... Javier, ¿tenés algo para decir? ¿Me pareció? Espera que te doy algo. Ahí está. Ahora sí. No, Marcelo, no, la verdad que genial todos los conceptos. Las palabras de Fernando, maravilloso. Estamos todos en la misma línea, es más o menos eso que decimos que, bueno, lamentablemente tratamos de, independiente de cómo veamos el marco conceptual, de hablar todo el mismo idioma y siempre es lo que nos complica la vida. A las 2 partes, y justamente la idea es tratar de que todos tengamos una comunicación eficaz y válida en este tema de tratar de hablar 2 idiomas tan distanciados y tan distintos. Bueno, gracias. No sé, ¿alguno más? Si quieren, gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosita, estamos en el grupo para continuar con esto. Gracias, Marcelo. Gracias. Voy a cortar yo, así salimos todos de una. Hasta luego.